El portal Game Rant realizó una entrevista al líder de diseño de Dying Light 2, Timon Smectala, sobre los próximos cambios en 2023 y los objetivos finales de Techland para la franquicia. Dying Light 2 tiene una hoja de ruta planificada para este 2023, que incluye nuevos eventos, cambios importantes en los sistemas de juego, un nuevo DLC de historia y poco más. Todo esto en celebración por el primer aniversario de Dying Light 2 y continuando la promesa de Techland de respaldar el juego hasta al menos 2027. Quiero empezar mencionando algo que muchos de ustedes me escucharon decir en varios videos, sobre la arrogancia de Techland en siempre hacer lo que a ellos les salía de los amigos en vez de volcar las sugerencias y pedidos de su comunidad en el juego. La respuesta de Timon fue muy clara en ese aspecto. El equipo simplemente quería darse el lujo de experimentar, no darles con el gusto a la gente de primeras. Y cito: el primer año de soporte estaba destinado a que experimentaríamos con características, cosas para un solo jugador y diferentes DLCs, tanto de pago como gratuitos, pero creo que en este momento sabemos exactamente lo que quiere nuestra comunidad. Todos los que están en ella, todas esas personas, son probablemente más inteligentes que nosotros, al saber qué debería ser Dying Light 2. Definitivamente usaremos su inteligencia, conocimiento y perspectiva para dar forma al juego exactamente según sus necesidades. Bien, Techland, muchas gracias. Un año comiéndome el hate de los aficionados más acérrimos, para que ahora salga Timoncito a dar estas declaraciones. Ay, mejor tarde que nunca, ¿verdad? Ahora mismo el equipo se centrará en los sistemas principales del juego, el combate, la experiencia nocturna y el parkour, modificando, retocando, actualizando y agregando cosas, para satisfacer totalmente a los fanáticos. Cuando eso suceda, proporcionarán el segundo gran DLC, que según Timon, repito, se hizo gracias a los comentarios de la comunidad. Y tendrá una narrativa de mundo abierto, esta vez centrada en los zombies e infectados, lo cual me parece curioso, dado que Techland siempre remarcó que sus creaciones no deben confundirse con zombies, sino que son personas infectadas, y que no deberíamos alardear al matarlos, ya que son algo así como almas en pena que necesitan ayuda, no quieren lastimarnos realmente, pero no pueden evitarlo porque sienten mucha ira y dolor. Qué casualidad, ¿no? Ahora que Dambuster Studios aseguró que Dead Island 2 no contará con facciones humanas enemigas porque se centrarán en hacer que los zombies sean el principal atractivo, todo esto buscando empoderar a los jugadores para que los machaquen sin remordimientos, parece que Techland tomó nota de todo esto y ahora sí quieren que los zombies sean el núcleo de todo. Un cambio de perspectiva muy radical, ¿no? Anteriormente, el New Game Plus y el modo foto eran algunas de las funciones más solicitadas, pero ahora Timon dio a conocer que lo que más pide la gente es, por un lado, la capacidad de omitir las pantallas iniciales al comenzar el juego, como cuando se muestra el logotipo de Techland. También modificarán las físicas del combate y el parkour, volviéndolos más realistas para no abusar de esa accesibilidad que tienen actualmente. También pretenden hacer que las noches sean más tensas y aterradoras, consiguiendo una experiencia más cercana a la del primer juego, así como agregar transfiguración a los atuendos y equipo de Aiden. En cuanto a su comunidad, pretenden volverla más partícipe de los próximos movimientos que haga Techland con el juego, su proceso de diseño y revelar un poco más sobre cómo quieren resolver los diferentes desafíos impuestos, evaluar las funciones y cómo implementarlas. También están pensando en tener betas cerradas para su círculo interno de jugadores, que son los más comprometidos e interesados en ayudar a dar forma al juego. Me parece sumamente interesante y muy importante este punto en concreto, porque solo así Techland podrá tener de primera mano los datos de su audiencia y actuar en consecuencia. Ojalá sepan aprovechar este jugoso feedback, porque ya quisieran muchas otras compañías tener aficionados tan devotos. Queremos que nuestra audiencia y nuestros jugadores sientan que tienen información real sobre cómo se forma el juego y hacia dónde se dirige. Como dije, la comunidad es más inteligente que nosotros. Esto es algo que definitivamente deberíamos usar y canalizar en el juego, para asegurarnos de que sea lo mejor posible. Queremos invitar a la comunidad a participar más en el proceso de toma de decisiones sobre el juego, y espero que los jugadores vean este año que nos estamos apegando a eso, y que también nos ayudarán y se sentirán empoderados para ayudarnos a dar forma a lo que puede ser Dying Light 2. Timon quiso añadir que, de ahora en adelante, cada vez que haya un evento nuevo en el juego, también notaremos un cambio en las mecánicas temporalmente y ajustes en las funcionalidades. Todo eso ayudará a que los eventos se sientan únicos y dinámicos respecto a la experiencia ordinaria. Entre otras revelaciones importantes, Timon mencionó que Bloody Ties, de hecho, fue uno de esos tantos experimentos de Techland que comenté antes, pero que el próximo DLC será una versión equiparable a lo que fue The Following para Dying Light 1. Se desarrolla en una nueva región, será de mundo abierto y está impulsado por una narrativa enfocada en los infectados. También prometen que, cuanto más nos acerquemos a la fecha de lanzamiento, revelarán más sobre este DLC. Al hablar sobre cómo piensa Techland hacer las noches más aterradoras, Smectala aseguró que, en primer lugar, los coléricos acecharán las calles como lo hacían en el primer juego. No solo eso, sino que modificarán el diseño de los mismos para que se asemejen a como los recordamos los jugadores más antiguos. Estarán deambulando por las calles, mirando en cada esquina. Así conseguirán que la atmósfera se vuelva mucho más tensa. Además, cambiarán algunas cosas con respecto a las calles y los tejados de Villedor.
Esperan poder darnos la capacidad de sumergirnos profundamente en las calles llenas de infectados, y aún así poder escabullirnos si somos lo suficientemente ágiles. También buscarán motivar al jugador para bajar a nivel de calle, con los volatiles durante la noche. Para ello, agregarán nuevas fuentes de botín para que los jugadores las persigan y algunas actividades nuevas. Como reflexión final, comentar a todo aquel que abandonó el juego hace tiempo o lo probó de salida y terminó decepcionado, Timón reconoció que, incluso para él, ahora mismo es Dying Light 2.5, debido a todo lo que cambiaron y mejoraron en él, reconociendo que es una versión considerablemente superior a como se estrenó en 2022. Creo que realmente hemos logrado mantenernos en contacto con nuestra comunidad y encontrar ese lenguaje común con ellos. Esto realmente nos ayuda a mejorar el juego, y es realmente divertido de jugar. Espero que sea mucho mejor en los próximos meses. Si te unes ahora, podrás experimentar algo grandioso y cómo se vuelve increíble. Creo que es hora de darle una oportunidad. Se nota bastante el cambio de discurso con respecto a lo que alguna vez mostramos en el canal. Ya no hacen promesas exuberantes para emocionar a los fans, sino que quieren sentar cabeza y dedicarse en serio a corregir sus tropiezos, con tal de entregar mejores experiencias. Tal parece que Techland aprendió la lección tras un duro año dando manotazos de ahogados. Me gustaría saber qué piensan ustedes, cracks. ¿Le darán otra oportunidad a Dying Light 2 o lo dejarán para más adelante? Quizás hasta hayan decidido guardarlo en el baúl de los malos recuerdos. Cualquiera fuese el caso, ahí los estaré leyendo. Yo no tengo más nada que decir aquí. Los que me siguen desde el inicio habrán visto mis reacciones y pensamientos sobre Techland, sobre Dying Light 2 y cómo, poquito a poco, la fueron cagando, pero luego alzaron vuelo tras un largo y pesado año. Me han llamado de todo, que si troll, hater, difamador, que pretendía aprovecharme de la fama de la franquicia para ganar visitas, en fin, de todo menos bonito. Me conformo con saber que el tiempo pone todo en su lugar, y me reconforto con el apoyo de quienes siempre tuvieron buena onda conmigo, y más aún luego de que Timón Smectala haya dado estas fuertes declaraciones, admitiendo, por fin, que se confiaron, que creyeron saber más que los jugadores sobre lo que Dying Light 2 necesitaba para ser mejor. Pero bueno, lo hecho está, y no hay que darle más vueltas al asunto. Les dejo el link a la entrevista en la descripción para que le echen un ojo, y por mi parte, espero tengan excelente resto del día. Nos vemos en el próximo. Buenas noches, buena suerte y permanezcan humanos.